Saludamos ya a Toni Condes, responsable de gestión de activos en Renta 4 Banco. Hola Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hola, encantado de buenos verte y días, ¿qué saludarte. tal? Igualmente, muchas gracias. Bueno, Toni, con tanta agitación, estamos esperando esas decisiones del Banco Central Europeo, con tanto revuelo y tanta tensión monetaria y energética, ¿merece la pena invertir en estos momentos? Yo creo que siempre es un buen momento para iniciar un plan de acción. O sea, es verdad que no siempre es buen momento para ser agresivos y tomar riesgos innecesarios, pero desde luego es un buen momento para hacer un análisis de cuál es nuestro perfil de inversión, cuál es nuestro horizonte temporal, que quizá eso pues es una variable que en estos momentos es importante, porque tener un amplio horizonte de inversión va a hacer que, bueno, pues quizá estos momentos de volatilidad puedan ser aprovechados para tomar posiciones a unas cotizaciones o unos precios que en otras circunstancias sería difícil de aprovechar. Entonces, yo creo que sí que hay que hacer un análisis y un estudio de nuestras circunstancias, y si tenemos dinero disponible para empezar a invertir, empezar a gestionar esas ideas y a materializarlas poco a poco, o sea, de forma progresiva. ¿Cuáles serían las principales alternativas para rentabilizar el ahorro ahora que empieza a surgir ya el otoño y después el invierno, un poco, insisto, con esa agitación y tanto revuelo? Pues quizá teniendo, o sea, diferenciando entre perfiles de inversión, un perfil de inversión más conservador o aquella persona que no sabe si va a tener una necesidad de utilizar ese dinero que ahora mismo tiene ahorrado, pues quizá tenga que dirigirse hacia producto de inversión más conservador, con menos volatilidad y que sea algo más independiente de los mercados, porque está claro, como decías anteriormente, que estamos en un momento muy convulso, tanto en los mercados como de noticias negativas. Entonces, desde luego hay que tener cierta cautela. Para un cliente conservador, productos interesantes que estén relacionados con renta fija, cuyo cupón es variable. Si los tipos de interés suben, pues ese cupón se va revisando progresivamente. Bonos flotantes, pues quizás sea una buena alternativa, y de aquí a futuro pues ese producto va a ir, se va a ir adaptando a las nuevas subidas de tipos de interés. Entonces hay producto para los más conservadores, y luego para conservador que tenga mayor tolerancia al riesgo y con un horizonte temporal de más de 3 años, desde luego el ir tomando posición en renta variable global, renta variable Estados Unidos, que quizá también en este contexto pues es una zona geográfica con menor volatilidad, puede ser una buena ocasión. Quizá lo que sí que me gustaría matizar es que no es para tomar una posición en un momento determinado y esperar y ver, porque es verdad que seguiremos viendo volatilidad y habrá nuevas caídas en mercado que habrá que irlas digiriendo. Entonces, siempre hacer unas inversiones de forma progresiva en el instrumento que sea, y cuanto más agresivo, con mayor cautela. Este puede ser un buen momento para comenzar una inversión de medio y largo plazo. Pensando, hay que decirlo, estamos pensando en estrategias para el largo plazo, para dentro de unos años, y estrategias con las que también podamos irnos a la cama tranquilos, por decirlo de alguna forma. Para los que ya están invertidos en estos momentos, Toni, en renta variable y renta fija, ¿cuál sería el consejo? Desde luego, no dejarse llevar por la negatividad, por las noticias, por el ruido permanente en los mercados. O sea, para nosotros el ser capaces de mantener como una cierta distancia con la volatilidad de valoraciones diarias y el ruido de los mercados es clara, porque de cualquier otra forma quizá es que no estamos en el tipo de inversión más adecuada para nosotros, porque nos puede llegar a quitar el sueño. Entonces, lo último es eso, lo último es estar preocupado de forma constante por nuestra inversión. Entonces, si alguien ya está invertido, tiene una cartera de renta fija, de renta variable, o una cartera mixta con distinto tipo de producto, quizá lo que sí que hay que hacer es pues tener un seguimiento permanente y contrastar opiniones con su asesor, que su asesor va a conocer cuáles son las circunstancias de ese cliente por perfil de inversión, por horizonte temporal, cuáles son las preocupaciones. Entonces, yo creo que tenemos que buscar ese refugio o esa objetividad con nuestro asesor,
que al final es quien nos va a indicar cuáles son los principales riesgos que tenemos en cartera. Y si entre ambos, entre el inversor y el asesor, se ve que no es adecuado, que hay algún riesgo que no encaja con el inversor, porque las circunstancias han cambiado, pues quizá haya que hacer algunos ajustes concretos, pero no volverse loco y dejarse llevar por el sentimiento o por las emociones, porque todos con la experiencia vamos ganando cierta templanza en estos momentos de incertidumbre. Se suceden en el tiempo y desde luego no es el mejor momento para estar haciendo cambios agresivos en la cartera. También es verdad que la negatividad o el sentimiento de mercado es tan negativo que también se corre el riesgo de quedarse fuera de mercado o actuar en el peor momento. Ya hemos pasado en otras etapas también por fuertes turbulencias en los mercados. Y para los que están fuera y con liquidez, Toni, ¿cuál crees que podría ser la señal de entrada para volver a los mercados? ¿Qué tendría que suceder? O esa pista que nos pueda decir, bueno, empezamos a dejar ya atrás todo lo peor. Esta es la pregunta del millón, lo siento, no tengo respuesta para esto. No hay un momento adecuado, porque generalmente cuando lo ves es cuando ya ha pasado. O sea, nosotros cuando estamos mirando un gráfico o cuando estamos viendo el comportamiento de los índices, claro, es muy fácil ver una vez ha pasado cuál fue la parte baja o el mínimo del mercado. Que puede haber ocurrido, generalmente ocurre antes de que las malas noticias, o sea, las malas noticias continúan y generalmente ese peor momento de mercado ha sucedido antes. Los mercados siempre se adelantan al contexto macroeconómico y generalmente con una serie de meses, o sea que yo no diría que este es el momento, digamos, más bajo que vamos a ver en los mercados. Creo que todavía hay una incertidumbre y muchos frentes abiertos, pero desde luego no me arriesgaría a esperar a un momento determinado en el que piense esto no puede ir más allá, no puede ir más abajo. Entonces, consideraría que este es un buen punto de partida para analizar nuestra situación. O sea, tengo esta liquidez, no la voy a necesitar pues los próximos 3 años o 5 años, es un plan de futuro para mi jubilación y a partir de aquí, bueno, pues si yo no necesito el dinero a partir de 3 años, en los 3 próximos años, sí empezaría a trabajar con mi asesor qué tipo de inversiones debería empezar a hacer para ir construyendo progresivamente una cartera de inversión. Incluso desde estos momentos, aunque podamos ver niveles más interesantes a futuro, pero no esperar con toda la inversión a ese momento, porque posiblemente ese momento pase por delante de nuestras narices y no nos demos cuenta, porque si unimos las noticias con los mercados, suele ser ese punto donde nadie se atrevería a realizar una inversión porque todo es negro. Entonces, aunque ese es el momento más interesante, pero generalmente el apetito por tomar cualquier posición es cero. Entonces, ser precavido, ir haciendo un estudio e ir invirtiendo poco a poco, que yo creo que es una fórmula que generalmente suele ser satisfactoria, suele ser como pues más fácil más llevadera con un entorno de volatilidad. O sea, nos asusta menos el ir tomando posiciones de forma progresiva. Yo te agradezco enormemente, además, que hagas esa reflexión, porque soy de los que cree que hay que desconfiar siempre de aquellos que sí dicen saber cuándo hay que volver a los mercados. Por último, Toni, ¿nos podrías presentar algún producto, activos que estéis recomendando en estos momentos en Renta 4 Banco? Sí, si os parece, menciono dos, o sea, la verdad es que hay muchísimos productos y también me gustaría decir que vamos actualizando distintas ideas de inversión para los inversores, o sea, que si se van metiendo en la página de Renta 4, pues les podemos ayudar con nuevas ideas. Y con ideas distintas a las que voy a mencionar, ¿vale? Porque hay tantos productos que he elegido solamente dos. Uno para un perfil de cliente más conservador, donde lo que hace es invertir, bueno, pues en mercado monetario y con bonos de corta duración, con un cupón flotante. Flotante quiere decir que conforme se van aumentando los tipos de interés o conforme van aumentando los tipos de interés,
El cupón se revisa periódicamente cada 3, 6 meses. Entonces, ahí nuestro producto monetario va a ir acompañando a esa subida de tipos y vamos a ir recibiendo cada vez un cupón más interesante, que es el fondo Candriam Bonds, el nombre, perdón, Floating Rate Notes, que Floating Rate Notes básicamente es cupón flotante o bono flotante. Y por otro lado, o sea, en el otro extremo, renta variable. Renta variable, diría que podríamos recomendar un fondo global con un cierto perfil conservador, ¿vale? Con compañías que invierten en compañías grandes, poco endeudadas, con ingresos recurrentes, aunque no sean las compañías que más crecen de cara a futuro, pero sí van a ser las compañías quizá con una estabilidad elevada para estar en un perfil de inversión de renta variable, pero con una volatilidad pues aceptable, incluso algo más baja que la del mercado. Que el fondo sería el Nordea Global Stable, y con ese sesgo gran compañía, ingresos recurrentes y cierta estabilidad en cuanto al crecimiento que podemos esperar de cara a futuro. Anotado queda, como siempre. Muchísimas gracias por los consejos, las recomendaciones. Toni Conde, responsable de gestión de activos en Renta 4 Banco. Hasta la próxima, un fuerte abrazo, adiós. Un abrazo, gracias, hasta luego.